Bien. Hablamos sobre los aspectos básicos de sensores, tecnología, sistemas de muestreo. Ahora quisiera comenzar con nuestro texto 340 y después quisiera hablar sobre nuestro último analizador, el más nuevo, el texto 350. Este es el aspecto que tiene, supongo que muchos de ustedes ya los han usado o lo han visto en algún momento. Este es nuestro texto 340. A ver, les voy a mostrar uno de ellos. Este es el aspecto que tiene, este es el tamaño. Tenemos los distintos botones para operar el instrumento. Acá tenemos la pantalla, puede mostrar hasta 8 valores al mismo tiempo. Acá tenemos la trampa de condensado incorporada, pero no es una trampa de condensado activa, es una común. La funcionalidad depende, por supuesto, de las condiciones ambiente. Eso significa que si uno tiene 25 grados de temperatura ambiente, no van a poder sacar más condensado del gas de combustión que los 2 puntos del aire ambiente, del punto de rocío. Si sacamos la parte posterior del instrumento, la tapa, podemos tener acceso a los sensores, la batería y a todas las partes internas que pueden cambiar el usuario. Entonces, básicamente, el texto 340, bueno, es un analizador de 4 gases, es decir, no puede medir más de 4 gases al mismo tiempo. El sensor de O2 viene como norma, está siempre equipado con ese sensor y además pueden elegir 3 sensores diferentes. Un segundo sensor debe ser incorporado, es decir, si uno quiere usar solamente la texto 340 como analizador de oxígeno, no funciona, porque no tiene sentido, es demasiado cara, hay instrumentos más económicos disponibles para hacerlo. Es por eso que nosotros decimos, bueno, sí o sí hay que incorporar un segundo sensor, además del O2, del de oxígeno. Y los parámetros que pueden medirse son CO, CO bajo, NO, NO bajo, SO2. Esos son los parámetros. Y dependiendo de qué ranura o qué sensor venga en qué ranura, tenemos un sistema de dilución para el slot 2, lo cual significa que cada sensor que viene equipado en esta ranura, en este slot, puede ser diluido en un factor de 5. Eso significa que si ustedes tienen altos valores de CO o NO y quisieran hacer esta medición, y quizás la concentración de NO que está por encima del rango de medición del sensor, simplemente pueden incorporar el sensor NO en el slot 2 y diluir la lectura por un factor de 5. Esta es la dilución de un solo factor, o tenemos dilución de todos los sensores por un factor de 2, y esto también puede elegirse. Si uno dice, bueno, 3 o 4 lecturas son muy altas o pueden ser altas durante la medición, entonces pueden usar el analizador con dilución total y todos los parámetros entonces que estén equipados en el analizador van a estar diluidos por un factor de 2. Y como no usamos una unidad de preparación de gas activa, no sabemos qué va a pasar después de 2, 3 o 4 horas de medición, dependiendo de la aplicación y de cuánto condensado contenga el gas de combustión. La limitación es menos de 2 horas de duración de la medición. Eso significa que si ustedes quieren hacer una medición de largo plazo, pueden configurar el analizador y no pueden hacer una medición de más de 2 horas, para asegurarse de tener una lectura exacta y que todo funcione bien. Y esto es distinto con el texto 350. Después se los voy a mostrar, porque ahí tienen la posibilidad de agregar la preparación de gas interna.
Como les mostré antes, la dilución de los sensores va a producirse con el aire ambiente. Como dije, tenemos la dilución de un sensor para el slot 2 o la dilución general por un factor de 2. Pueden hacer las mediciones incluso a altas concentraciones y el sensor no va a estar más expuesto que a bajas concentraciones y obtiene la vida útil máxima del sensor. De este modo, tenemos los límites del switch off, de desactivación de los distintos sensores en el instrumento. Y eso significa que si ustedes no tienen... Porque esta dilución, a ver, vuelvo atrás. Esta dilución es normal, es estándar, viene con el instrumento. Y esta dilución de una sola ranura es opcional, que tiene que pedirse. No viene como algo estándar en el producto. ¿Qué pasa? Si ustedes no tienen esta funcionalidad de acá y dicen, bueno, a 8000 ppm de CO, el instrumento debería desactivarse, eso es lo que va a pasar. Pueden iniciar la medición y en cuanto el valor de CO llegue a 8000 ppm, el instrumento se desconecta. Los sensores son enjuagados, digamos, con aire fresco y el analizador va a pasar a modo stand-by y no sigue midiendo. Si ustedes tienen la dilución de una sola ranura y colocan el sensor de CO adentro, pueden decir, bueno, a 8000 ppm va a comenzar a funcionar la dilución automática y ahí entonces sí pueden seguir midiendo. Y solo va a diluirse en un factor de 5 el sensor de CO. Va a poder llegar a 8000 ppm el sensor y pueden seguir midiendo sin interrupciones. Esa es una ventaja para las mediciones largas o si miden en una aplicación en la que no saben exactamente cuán alta puede ser la concentración. Después tenemos también la trampa de condensado. Hay una funcionalidad porque hay un nivel máximo dentro de esta trampa y tenemos dos electrodos que miden el nivel del condensado dentro de la trampa. Esto significa que tenemos este monitoreo automático del nivel de líquido en la trampa de condensado. Y si ustedes hacen una medición de 2 horas, que es posible con este instrumento, lo colocan en el lugar y puede pasar que tengan una alta cantidad de condensado en el gas de combustión y se vayan del lugar y el instrumento quede ahí y esté haciendo la medición. En el caso de que entre mucho condensado al analizador, hay una protección específica. Si el nivel máximo de líquido se alcanzó en esta trampa de condensado, hay dos electrodos y la trampa de condensado comienza a titilar con los LEDs y si ustedes no están en el lugar o si no hay nadie allí para verlo y el analizador sigue midiendo, para proteger los sensores, después de 10 minutos de titilar, se detiene la bomba automáticamente para proteger a los sensores. Lo cual, por supuesto, es una gran ventaja, porque a veces he visto distintas aplicaciones, especialmente en Estados Unidos, con motores de gas, que tienen tubos de caída de acero inoxidable, todo tipo de tubos por todas partes, y si ustedes conectan el analizador a esos tubos de acero inoxidable, en los primeros segundos el analizador no absorbe gas de combustión, sino agua, que se fue acumulando durante el día o la noche. Hay mucha agua. Y para proteger al analizador de esa agua tenemos esta funcionalidad, para asegurarse de que todo funcione bien. Otra característica es la bomba de gas de flujo controlado, automática. Algunas normativas dicen que si uno hace mediciones largas, el flujo debe estar dentro del 10% en 2 o 3 horas y tienen que asegurarse de que el analizador esté dentro de ese caudal, porque un cambio en el caudal también tiene una influencia sobre la precisión de la lectura. Y algunos analizadores en el campo tienen
un dispositivo de control de flujo para asegurarse de que el analizador reciba 1 o 2 litros por minuto, por lo menos, y si el caudal es mayor, pasa al ambiente. Y si lo que nosotros tenemos es una bomba de control automático, es decir, si ustedes comienzan a medir y de repente la presión dentro de la chimenea aumenta o disminuye, medimos esto dentro del instrumento y si hay un aumento de la presión en la chimenea, la bomba reduce su flujo, se reduce la potencia, tendrán una lectura estable, o si el flujo disminuye, la bomba va a detenerlo. Entonces, ya sea que tengan mayor presión o menor presión, la bomba lo reconoce y mantiene el flujo dentro del nivel de 1 litro por minuto para tener un caudal estable. Debido a esta funcionalidad, también podemos tener una manguera de muestreo de hasta 7,8 metros. La manguera estándar de muestreo de nuestras sombras es de 2,2 metros. Se conecta con la sonda de gas de combustión, es de 2,2 metros, y ustedes pueden conectar 2 conductos de extensión de 2,8 metros. Pueden conectar la siguiente manguera y la tercera hasta llegar a 7,8 metros si fuera necesario para hacer la medición. Y aún con esa longitud, si hay baja o sobrepresión en el sistema, el caudal se va a mantener constante a 1 litro por minuto. Algunas características del instrumento con diferentes aplicaciones. Si hablamos de motores estacionarios, para distintos tipos de aplicaciones, puede ser un compresor, una unidad combinada de calor y energía, bomba de agua, lo que sea. Si uno necesita ajustar el motor, es necesario medir NO y NO2 en forma separada. Especialmente en los motores a gas, la parte de NO2 puede aumentar o reducirse durante el funcionamiento. La fluctuación puede ser muy grande. Entonces, como se ajusta el motor a la lectura de NOx, hay que medir el NOx por separado. Muchos usuarios o operadores miden solamente NO. Y después, según la aplicación, pueden agregar un porcentaje de NO relacionado con la lectura de NO2, dependiendo del combustible, y si tienen un quemador pequeño que quema gas o petróleo todo el tiempo, no hay problema, porque uno sabe que la parte de NO2 es 2 o 5% del NO, con lo cual agrega solamente el 5% a la lectura de NO2 y sabrá el NOx. Si todo es estable y el cambio no se modifica, no hay problema, pero específicamente en motores a gas, donde la parte de NO2 puede aumentar o reducirse continuamente, hay que medir ambos por separado para tener un valor real de NOx. Las mediciones aún a concentraciones de gas muy altas, lo que hablamos del sistema de dilución. Si el motor está fuera de control y tienen lecturas de CO muy altos porque el control de CO no funciona, puede haber concentraciones de CO que pueden llegar a 50.000 ppm, y esto puede destruir muy rápidamente el sensor, o por lo menos reducir la vida útil del sensor. También tenemos ondas especiales para motores, se los voy a mostrar después. Y también tenemos parámetros específicos a motores. Los parámetros que hay que medir en un motor, por ejemplo, por separado, O2, CO, NO, NO2. Y después, posibilidad de hacer los cálculos, como lambda o aire excedente. Todo esto se puede ver en paralelo en el analizador. Si hablamos de quemadores y aplicaciones de combustión, con el analizador se pueden calcular parámetros para el ajuste óptimo, como por ejemplo la relación aire-combustible, pérdida de gas de combustión.
Todo eso se puede calcular dentro del analizador. También acá puede ser que tengan lecturas de CO2 si no conocen el sistema, o si la relación aire-combustible y la cantidad de oxígeno es excesiva para el tipo de combustión. Dado la robustez de la manguera, se puede usar también cuando uno viaja en avión, y por su tamaño es muy útil. Muchos técnicos necesitan medir en diferentes países, con lo cual esto se lo ponen en el equipaje y al analizador no le va a pasar nada porque la carcasa es muy robusta, muy resistente. Esto es muy conveniente para ellos, especialmente el tamaño. Si hablamos de medición de emisiones industriales, mediciones puntuales se pueden hacer hasta 2 horas. Quiere decir que dentro del analizador tenemos 5 programas de medición diferentes. La duración de la medición, tenemos el ratio de lecturas, 1 por minuto cada 10 segundos. Estos programas se pueden modificar en cualquier momento, con lo cual las mediciones se pueden hacer con una frecuencia de hasta 2 horas y todos los datos se guardan en el analizador. Con Bluetooth o conexiones USB uno puede transferir todas las lecturas online a la computadora y se puede así preparar los informes, o también se puede conectar el analizador con la computadora o la laptop y pueden hacer una medición online en tiempo real. Y después pueden hacer los cálculos o los informes para el cliente. Se puede hacer medición simultánea de la presión diferencial. Si hace una medición del gas de combustión, puede conectar un pirotubo con presión diferencial y lo ponen todo junto y pueden medir también la velocidad en base al diámetro de la chimenea y la concentración del gas de combustión. Puede calcular el flujo de masa y de volumen y luego reportar el dato o los datos a las autoridades. En distintos puntos de medición en el sistema. Nosotros podemos operar el analizador hasta 6 horas sin alimentación de corriente alterna. Esto permite llevar el instrumento a distintos puntos en la planta para hacer las mediciones, sin estar dependiente de la alimentación de corriente. Y también, por supuesto, tenemos flexibilidad en la selección de sensores, porque uno puede elegir entre CO, CO bajo, NO, NO bajo, NO2 y SO2. Pueden calibrar el instrumento de acuerdo a la aplicación que tienen. También tenemos la aplicación turbina de gas. La característica de esto es el sensor especial para NO bajo. Lo mencioné antes. Los límites son cada vez más exigentes. Los valores de NOx se están reduciendo y con este sensor de bajo NOx puede medir hasta 10 ppm. Al mismo tiempo, las lecturas de CO en una turbina, por ejemplo, son muy bajos, pero a veces al arranque o si no funciona bien la turbina, la lectura de CO puede ser alta, porque el rango de medición de CO bajo es hasta 500 ppm. Pero si pone el sensor de CO bajo en el instrumento y al mismo tiempo tiene el sistema de dilución, pueden ampliar el rango hasta 2500 ppm. Esto quiere decir que aún a bajas concentraciones pueden utilizar el instrumento y si aparecen concentraciones altas, el sistema de dilución se conecta automáticamente y puede medir altas concentraciones aún con el sensor de CO bajo. Es posible hacer un ajuste fácil y preciso del gas de prueba.
se puede ajustar fácilmente con el gas de prueba in situ. Okay. Now I would like to continue with the second part. Ahora quisiera pasar a la segunda parte del seminario. Quisiera hablar sobre nuestro Testo 350, que es el nuevo analizador de gases de combustión. Les voy a mostrar algunas funcionalidades de este instrumento. Básicamente, la unidad incluye la unidad de control y la caja analizadora. Una característica es que tiene una operación intuitiva sin conocimientos previos debido al menú específico para cada aplicación con preconfiguraciones útiles del instrumento. Análisis rápido y fácil debido a la pantalla con colores. Puede mostrar números reales o gráficos también, para que tengan una historia de los datos o ver cuáles son las lecturas. Operación en las condiciones más severas, porque la carcasa está prácticamente sellada, entonces no existe la posibilidad de que el aire ambiente ingrese al instrumento como SO o SO2 para crear corrosión en el analizador, y también tenemos ahorros de costo y tiempo debido al fácil acceso a todas las partes importantes para hacer servicio, acceder a las partes con desgaste, etcétera. Hablando sobre la unidad de control, esta es la caja analizadora, la nueva. La unidad de control puede sacarse muy fácilmente. Pueden ver todas las lecturas de la caja analizadora a través de la pantalla de la unidad de control. Pueden ver gráficos en la pantalla, después se los voy a mostrar. También pueden transferir datos de la caja analizadora a la unidad de control. Y después pueden tomar la unidad de control, la pueden llevar a la oficina con ustedes y pueden descargar los datos en su notebook, en su PC, para evaluar los datos y hacer análisis. Pueden conectar la unidad de control a la caja analizadora así, y después pueden sacarla muy fácilmente. O también pueden usar un cable de bus de datos, es decir, pueden conectar el cable a la caja analizadora y conectar el cable a la unidad de control. Y esto puede tener hasta 50 metros de largo, lo cual es bueno para las plantas grandes o cuando el punto de muestreo está lejos del punto donde pueden hacer los ajustes. O pueden usar conectividad Bluetooth, es decir, todos los datos serían transferidos a través de Bluetooth. Esta es la unidad de control, básicamente. Después tenemos la caja analizadora misma, que incluye los sensores de gas, la unidad de preparación de gas Peltier, que es opcional, todas las bombas para los gases de combustión y los gases ambiente, y la trampa de condensado. Puede ser operada a través de la unidad de control o pueden operar la caja analizadora con una PC o una notebook sin usar la unidad de control. Y pueden guardar hasta 250.000 mediciones en esta caja analizadora. La nueva carcasa también es un diseño muy resistente. Tiene una protección optimizada del instrumento de medición contra golpes. En los bordes del analizador pueden ver que tiene como una forma en X, lo cual ayuda a proteger al analizador. Lo pueden poner en el piso. La construcción especial
permite dar vuelta con seguridad la caja analizadora mientras se arregla la unidad de control y queda fija. Esto es algo que aprendimos porque la pantalla es muy sensible y antes, con el modelo anterior, solamente se podía llevar la caja analizadora en esta posición, y ahora, como vimos que esto podía ser un problema a veces si uno transportaba esta caja analizadora de un lugar a otra o dentro de una planta misma, pueden dar vuelta a la unidad de control, ponerla al revés, queda protegida, y entonces ustedes pueden subir una escalera y si se raspa o si se choca con algo no pasa nada porque la pantalla está protegida. Esto es lo que ya les describí. Después, la trampa de condensado también es muy fácil de sacar de la caja analizadora. Es un instrumento en sí mismo prácticamente. Es muy fácil sacar la trampa de condensado. Pueden sacar el agua manualmente o durante una medición larga pueden conectar una manguera de goma con la trampa de condensado y el agua va saliendo automáticamente durante la medición y ustedes no tienen que preocuparse por el condensado. Y hay dos funcionalidades. Si no tienen una unidad de preparación de gases internamente, la trampa de condensado funciona como eso, como una trampa de condensado, como la de la 340, depende de la temperatura ambiente. O si ustedes tienen un refrigerador Peltier adentro, una pequeña bomba va a bombear el condensado del Peltier a este contenedor automáticamente. Hay dos funcionalidades diferentes, y si ustedes están usando SO2, un módulo infrarrojo para SO2, puede pasar que el refrigerador Peltier, o si la bomba no está funcionando correctamente, puede pasar que el condensado vaya al módulo infrarrojo y hay un filtro de protección que detiene el agua. Entonces, si la bomba no funciona bien o si algo pasa con el refrigerador Peltier y parece que el condensado llega al sensor, se detiene e impide que pase, de modo que nada le ocurra al módulo de medición del CO2. Y después, una nueva funcionalidad con el analizador. La electrónica del instrumento está separada del aire ambiente. Eso significa que tenemos dos cámaras diferentes acá, dentro del instrumento. Acá tenemos toda la electrónica, como la alimentación, las bombas, etcétera, que generan mucha temperatura. Y en el pasado también vimos que del aire ambiente el SO2 puede entrar al analizador y puede producir corrosión a la placa de circuitos. En algunas aplicaciones podía pasar eso. Ahora toda la carcasa está sellada. Lo único que tenemos acá es como una especie de canal y hay un pequeño ventilador que absorbe el aire ambiente, que permanece solo en este canal. No hay posibilidad de que el aire ambiente ingrese al instrumento porque está separado. Y acá tenemos un intercambiador de calor incorporado y acá también tenemos un pequeño ventilador que hace circular el aire caliente por el intercambiador de calor, y el aire ambiente se calienta por este intercambiador de calor y sale al ambiente. Por lo tanto, no puede ingresar el aire ambiente al interior del instrumento. Acá tienen la entrada del aire ambiente para el canal y acá tenemos la salida. Cuando encienden el instrumento pueden sentir que el aire se absorbe acá y por acá sale el aire caliente. Esta es una nueva funcionalidad. La segunda
es que tenemos dos cámaras separadas, una con la electrónica, las bombas, etcétera, y la segunda cámara tiene los sensores. Usamos un IPEC que se usa en las computadoras, es como una espuma especial con alta capacidad de aislación, de modo que el aire caliente de la parte con la electrónica no puede pasar a la cámara de los sensores, porque está térmicamente separado. Entonces podemos asegurarnos de que en esta cámara la temperatura permanece estable y no hay desvíos debido a los cambios en la temperatura, lo cual ayuda a lograr una mayor precisión, o si se hacen mediciones largas, las lecturas se van a mantener estables. Estas son dos funcionalidades nuevas. De esto estábamos hablando antes. Tenemos una única dilución y con el texto 350 pueden elegir diferentes factores de dilución como 2, 5, 10, 20 o 40x. En el 340 había solamente un factor de 5 y un factor de 2 general. Acá pueden elegir entre diferentes factores y pueden hacerlo para CO, CO bajo, NO, NO bajo, SO2, todo en este slot. A veces los hidrocarburos son necesarios porque a veces el peristor tiene un cámara de combustión interna y requiere un 2% de oxígeno, y algunas aplicaciones como en algunos motores no hay tanto oxígeno para el gas de combustión. Si quieren medir hidrocarburos pueden poner en el slot de dilución, toma el oxígeno del ambiente y pueden medir hidrocarburos con una combustión rica en hidrocarburos. Esto es simplemente un resumen de los slots, 6 slots diferentes en el analizador, en qué slot pueden poner qué sensor. El slot número 6 es el de dilución. Se puede diluir en forma selectiva dependiendo del factor de dilución, y también tenemos dilución para todos los sensores un factor de 5, al igual que el texto 340. Pero es un factor de 5 en lugar de un factor de 2. Eso también es algo nuevo. Opción de distintas versiones por país. Esto lo puede elegir el usuario. Las normativas sobre emisiones se basan en 3 bases de cálculo diferentes. Uno es la alemana, la británica, la de Estados Unidos, y en base a esas 3 bases de cálculo pueden elegir distintas versiones según el país. Si usted dice quiero medir según la legislación alemana, pueden elegir cálculo Alemania y ahí pueden seleccionar analizador en español o inglés. Tienen opciones de varios idiomas. Esto es algo nuevo e importante para empresas que tienen presencia en diferentes países. Cuando mandan a los técnicos, es importante que puedan medir según la legislación local. Esto antes no era posible con nuestros analizadores. Esto también es nuevo. Permite medir con el instrumento aún si no se conoce algunos aspectos operativos. Tenemos distintas aplicaciones adentro del analizador, como aplicaciones de quemador, de turbina, de motor, combustión rica, combustión pobre y customizada. Dependiendo de cuál aplicación eligen, van a ver los combustibles típicos, una orden posible de los parámetros del gas de escape, es decir, los parámetros que tienen sentido para esta aplicación. Se muestran por default. Obviamente ustedes pueden agregar o sacar parámetros, pero también se puede hacer, es el preseteado, que como viene el equipo. Estos preseteados es, por ejemplo, a qué nivel hay que activar el sistema de dilución. Esto es de gran utilidad y facilita mucho el uso del equipo,
Por ejemplo, para una turbina de gas no va a tener sentido medir el carbón, por ejemplo. O sea que es específico en la aplicación. Ustedes pueden elegir la aplicación, decir, bueno, comenzar las mediciones y ya está todo listo. Y este es un ejemplo. Si eligen quemador, pueden decir, bueno, quiero hacer mediciones de gas, o gas con velocidad, o gas con presión delta, o solamente una aproximación, una medición aproximada. Después pueden elegir el tipo de combustible, gas natural, butano, propano, queroseno, lo que sea. Y después inician la medición. Son solo 3 pasos y llega a la lectura. Dependiendo de la aplicación, el analizador activa el sistema de dilución en puntos específicos. No tienen que preocuparse por las altas concentraciones. Esto es una función interesante también. Si no tienen un sensor de NO2 instalado, el instrumento le va a mostrar automáticamente el factor NO2. Si usted dice NO2 tiene que ser 5% de NO, esto es lo que usted va a ver en la pantalla. La parte de NO, la parte de NO2 y la parte de NOx. Lo mismo para las otras aplicaciones, por ejemplo, turbina. Acá tienen un ejemplo, eligen turbina, después el tipo de combustible, gas, y esto es un ejemplo de los gráficos que se pueden ver. Así podrán tener un historial de las últimas 2-3 horas para ver tendencias para CO, para NOx, y esos datos fácilmente se puede transferir al software para hacer los informes. La aplicación customizada permite hacer todo. Incluye todos los combustibles disponibles, todo tipo de mediciones, y hay uno solo preseteado, dependiendo de los sensores que estén, pero no hay ninguna activación automática del sistema de dilución. Mide según los requisitos que ustedes ingresan. Esto le puede resultar interesante. Tenemos distintos programas de medición en el analizador. Uno se llama CTM 034. Se basa en la normativa de Estados Unidos. Es un método de análisis adicional. Ayuda para realizar mediciones oficiales. Ustedes saben que el CTM 034 tiene distintas fases. Una fase de ramp-up, donde el analizador empieza la lectura hasta que llega a un punto estable. Después tenemos la fase de datos, que es un tiempo específico, digamos 15 minutos, y después hay una etapa de lavado, donde se lavan o se enjuagan los sensores. Nosotros este método de prueba lo hemos incluido al analizador. Y las distintas fases, por ejemplo, tengo una fase de ramp-up de 10 o 15 minutos, la velocidad de muestreo debería ser 1 segundo, después tengo una fase de datos de 30 minutos y el tiempo de muestreo debería ser 1 minuto, y tengo una fase de enjuague de 5 minutos y, bueno, la lectura ahí sería de 1 segundo. Esto se determina en el analizador, y el analizador entonces mide según los datos preseteados por ustedes. Y esa medición después la pueden mostrar como una medición oficial. También los valores, los promedios deben ser calculados para la fase de ramp-up, para la fase de datos y también la fase de lavado. Y hay que calcular un valor promedio general, dependiendo de cuántos ciclos se están midiendo. Yo no estoy seguro si esto se aplica a ustedes, pero cada vez más países están adoptando la normativa de Estados Unidos, y esto es un tema cada vez más importante, así que lo incluimos también. Esta funcionalidad, como en el texto 340, ustedes pueden conectar acá para medir la velocidad en paralelo al gas de combustión, pero esto es más preciso porque todos los sensores de presión tienden a tener un desvío por modificaciones en la temperatura externa.
si aumenta o baja la temperatura, los sensores de presión también empiezan a aumentar o reducir la lectura o bajar la lectura. No sé, es muy dependiente de la temperatura ambiente. Por eso nosotros ofrecemos una funcionalidad que se llama puesta a cero automática del sensor de presión. Por ejemplo, si quieren calcular la concentración de flujo, masa u otra en un plazo de 1 hora, por ejemplo, pueden ingresar esta funcionalidad del analizador y el sensor de presión se pone en cero cada 60 segundos. Aún si hay un desvío después de 1 minuto, hay una puesta a cero del sensor, así la lectura es estable durante toda la medición. Esto es diferente de lo que tenemos con el texto 340, porque esta funcionalidad no la tiene el texto 340. Es la diferencia entre un instrumento de ajuste y uno de cumplimiento. La pantalla LCD muestra gráficos y también hay otra funcionalidad, el software EasyMeasure, que le permite hacer mediciones online. Hay distintos cálculos de informes, etcétera. Y acá también tienen la funcionalidad para hacer una calibración de sensitividad o sensibilidad cruzada. Si quiere hacer este tipo de calibración con el sensor de CO2, pueden poner NOSO2 al analizador y después calibrar el sensor de acuerdo a la sensibilidad cruzada para tener una lectura más precisa. Esta es una funcionalidad que no es estándar con el analizador, pero con el software pueden aumentar la precisión o la interferencia cruzada en forma significativa. Si hay mezcla de gases en la chimenea. Estas son posibilidades de conectar el analizador con la computadora o la notebook. Pueden utilizar el puerto USB entre la unidad de control y la computadora, y acá un bus de datos de texto, llega hasta 800 metros. Si no, conecto directamente el analizador con la notebook con un e-cable. O si tiene un sistema de bus, que también se puede, conectan la unidad de control a la notebook y pueden conectar después hasta 16 analizadores en fila, conectados unos con otros. En algunas aplicaciones esto es muy útil. En Estados Unidos tenemos muchas aplicaciones en las que tienen que medir la concentración de NOx en un reactor. Y el reactor es tamaño de una casa, tiene como 10 pisos de altura. Y lo tiene que medir en 5 o 10 puntos al mismo tiempo, concentración de NOx. Tienen que verificar si el nivel de amoníaco es muy alto o muy bajo. Con esto pueden medir simultáneamente el NOx en distintos puntos, en toda la unidad. También podemos conectar la unidad de control vía Bluetooth a la notebook con el mismo tipo de sistema, o un e-controlador para el sistema de bus que reemplaza la unidad de control. Si no quieren usar la unidad de control, pueden utilizar este controlador de bus y pueden conectar todo directamente. También tenemos distintas formas de comunicar. Por ejemplo, Bluetooth entre el analizador y la computadora, o entre la unidad de control y la computadora pueden imprimir con Bluetooth, o simplemente pueden conectar el analizador con la notebook vía Bluetooth. Esto puede ser hasta una distancia de 100 metros, en lo que se llama de visión libre. En una planta, por ejemplo, donde las paredes son muy gruesas,
se puede reducir esos 100 metros, pero en planta libre puede ser hasta 100 metros. Estos son especificaciones. En el folleto lo tienen estos datos, son los rangos de medición, no vamos a ir uno por uno ahora. Estas son algunas funcionalidades del software Easy Emissions. Las lecturas se pueden ver en formato de tabla o de gráfico. Se puede hacer una medición en tiempo real con Bluetooth o pueden conectar un sistema de push, pueden generar un documento PDF, una planilla Excel, pueden crear sus propios informes con su propio logo, calcular los valores medios y así generar el informe, de manera que hay muchas posibilidades con el software Easy Emissions. Y esto es muy parecido al texto 340. Tenemos distintas funcionalidades para los quemadores industriales, por ejemplo, el preseteado de los instrumentos. Esto ahorra tiempo porque solamente el combustible puede aparecer en la pantalla si esto es lo más adecuado. También tenemos un sistema de dilución que se puede activar automáticamente o lo puede activar el usuario. La parte de servicio se lo quisiera mostrar. El acceso a todas las piezas es muy fácil. Acá están todas las bombas, la batería recargable. Un acceso muy fácil. Todas las mangueras están conectadas a conectores diferentes que tienen números. Así que si saca la manguera, está numerado según lo que se indica en el manual, pero es muy fácil porque hay solo 5 o 6 conectores, así pueden sacar la bomba, limpiarla en el campo, no necesitan que le hagan el service mandarlo para hacerle el service al analizador. Acá tenemos 2 sensores, sacar los sensores es muy fácil y reemplazarlos reemplazarlo con un repuesto en el campo se puede hacer, no es necesario hacerlo en el taller. Aplicación de control de emisiones, testeo de cumplimiento. Tenemos mediciones de CO y NOx de muy alta precisión, especialmente en el rango bajo, con resoluciones de 1 ppm. 0,1 ppm. Las concentraciones, si son muy bajas, es necesario utilizar la unidad de preparación de gases para asegurar que las condiciones sean estables en los distintos sitios, si se hace una medición a largo plazo o durante un periodo prolongado. La idea es asegurar que esté todo de acuerdo a los requisitos legales. Hay que asegurar con la lectura de CO2 que no haya ninguna absorción. Esto está resuelto porque todas nuestras sondas ya vienen con esta manguera de teflón. Ya no se usa la manguera estándar. La manguera de teflón es estándar con este modelo. Tenemos esta bomba de control de flujo, 1 litro por minuto más o menos 0,1 litro de precisión. Permite medir desde menos 300 bar hasta menos 300 milibar hasta más de 50 milibar, con un flujo de 1 litro por minuto. No importa si la manguera es larga, digamos hasta 60 metros, o si es la sonda estándar, la lectura será estable entre menos 300 a más 50 milibar. También se puede calibrar el analizador en el campo, como se puede hacer con el texto 340, y por supuesto, para la lectura precisa, la cámara del sensor está térmicamente separada de todos los instrumentos electrónicos para asegurar que la temperatura sea estable y no haya ningún desvío. Otra cosa nueva
tenemos una entrada de señal. Pueden conectar un analizador FIT y lo pueden conectar directamente. Acá tenemos un pequeño conector y pueden poner una señal de 4 a 20 mA acá, y así pueden tener una señal adicional externa y medir algo que a lo mejor no podemos ofrecer ahora. Sí. O sea que esto es otra opción. Y estas mediciones básicas a largo plazo, el sensor de presión se pone a hacer automáticamente a periodos regulares para asegurar que las mediciones a largo plazo sean estables. Procesos térmicos, como la industria del cemento, construcción, acerías. Tenemos estas mediciones largas, se puede programar una fase de medición y la fase de lavado, y después pueden medir hasta días, semanas, meses, manteniendo esta fase de lavado con aire en el instrumento. Presión diferencial, altas concentraciones con el sistema de dilución. Esto también es algo que mencionamos más temprano, y pueden ver muchas funcionalidades que van a repetirse para las diversas aplicaciones, porque en las turbinas de gas, en los procesos térmicos, les sirven. Y tiene funciones de instrumento estándar industrial para mayor seguridad, con los lazos cerrados de enfriamiento para evitar que ingresen partículas o ácidos y que destruyan las plaquetas de circuitos. Esto se impide y no pasa nada con esta funcionalidad de seguridad. Y después, por supuesto, turbinas de gas. Lecturas de NOx de alta exactitud a 0,1 ppm de resolución, y también la combinación de NO bajo y CO bajo. Después es posible calibrar el analizador, lo puede hacer el usuario mismo de acuerdo con las normativas y debido también a la resistencia y a las cámaras térmicamente separadas. Se pueden medir con gran precisión